bendiga, iglesia, ¿cómo están? Se nos vino el tiempo encima, un poquito tarde. Pero vamos a aprovechar el tiempo que tengamos, ¿qué les parece? Antes de comenzar, ¿verdad? Quisiera yo darle la bienvenida a todos. Gracias por asistir. Casa de Oración, su casa. Vamos a nutrirnos con la palabra del Señor. El consejo del Señor, sin duda, usted y yo lo meditamos todos los días. Quisiera también dar a conocer a dos familiares de la hermana Susi, ¿verdad? De sus dos sobrinos que recientemente tuvieron un bebito, por cierto. ¿Qué edad tiene el bebé? 4 meses, ¿verdad? Sí se levanta usted por lo menos, hermano, porque sé que su esposa está atendiendo a la bebé. Diga su nombre, por favor, para que lo conozca toda la congregación. Mi nombre es Carlos. Carlos, ¿y su esposa? Wendy. ¿Verdad? ¿Cuánto le dan un aplauso a Carlos y a Wendy, ¿verdad? Por todos los señores de sus vidas. Bienvenidos, esta es Casa de Oración, su casa. Y bueno, vamos a aprovechar el tiempo, ¿qué les parece? Abran su Biblia, por favor, en la primera epístola de los Corintios, capítulo 13, por favor, versículo 5. Y vamos a dar la cuarta predicación, la cuarta enseñanza, la cuarta entrega. Y como tema principal, usted y yo lo conocemos muy bien, ¿verdad que sí? Ya sabemos cuál es el tema principal, iglesia. A la manera de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Y hoy vamos a tocar un tema muy esencial. Y este título, ¿verdad? Este título es el siguiente, mis hermanos. Las contrariedades del verdadero amor. ¿Okay? Una vez más, las contrariedades del verdadero amor. Dice la palabra del Señor, si usted va conmigo en el versículo 5, capítulo 13 de la primera epístola o la carta de Pablo a los Corintios. Dice la Biblia en el contexto, ¿verdad?, que el amor es sufrido y es benigno en el 4. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. Y el versículo 5 es el que vamos a tratar hoy. Dice que el amor no hace absolutamente nada indebido. ¿Está conmigo? ¿Están conmigo? El amor no hace nada indebido, ¿ok? No busca lo suyo propio tampoco. No se irrita, ni tampoco guarda rencor. Estoy en el versículo 5. El versículo 6 dice: no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y solamente voy a leer la primera parte del versículo 8, que es donde termina definiendo Pablo, ¿verdad?, de una manera poética, qué es el verdadero amor. Dice que el amor nunca deja de ser. Hoy me voy a dar la tarea, mis hermanos, de compartirle las contrariedades del verdadero amor. Porque tal vez usted me diga: oye, Marco, es que yo ya sé cuál es el verdadero amor de Dios. Tristemente, mis hermanos, tenemos, ¿verdad?, muchas veces una tremenda mentalidad, un tremendo intelecto, ¿verdad?, para guardar, para atesorar las verdades que Dios mismo delega. Pero hoy día, mis hermanos, nos damos cuenta que el amor pasa a ser, o pasa, ¿verdad?, prácticamente a formar parte de un rito, de un ritualismo, algo antiguo, ¿verdad?, algo que simplemente se practica, ¿verdad?, algo que no nace, algo muy, pero muy hueco, ¿verdad? Hoy, por cierto, se celebra el Día del Amor y la Amistad en todo el mundo, ¿verdad que sí? Y qué bueno, ¿verdad?, que usted trajo a su pareja, porque me interesa que los dos definitivamente escuchen este tema, este mensaje, que trae como esencia que usted y yo despertemos ese verdadero amor, mis hermanos, ¿verdad? No voy a hablar en este caso, me voy a enfocar hoy día, ¿verdad?, de hablar en lo que contradice. Si usted y yo ponemos énfasis en todas y cada una de las cosas,
Todo tiene absolutamente reglas. Hablemos de un árbitro de fútbol. Un árbitro de fútbol tiene la tarea esencial de que se ejecute prácticamente, en este caso, la justicia, ¿sí o no? Un árbitro de fútbol está específica y exclusivamente para que se lleve a cabo regla por regla, ¿o me equivoco? ¿Estamos? Ok. ¿Cuántos son cristianos? ¿Cuántos tienen el amor de Cristo en sus corazones? Si usted dice amén, bueno, es para usted. Dice la palabra del Señor como principio que el amor no hace nada indebido. Por eso les decía, yo voy a hablar de las contrariedades. ¿Qué es lo indebido bíblicamente hablando y en el idioma original, Marco Antonio? Escúcheme muy bien. La palabra indebido, que no debe de ser algo que usted y yo no debemos ejecutar ni manifestar al amar prácticamente a los que nos rodean, es una palabra del griego ascomoneo, que significa es algo impropio. Acuérdense muy bien que lo impropio es algo que no es adecuado. Por eso les digo una vez más, todo lo que contradice al verdadero amor que usted y yo decimos tener. La palabra indebido también significa que no es algo acertado y que tampoco es oportuno. Después de darle la explicación, mis hermanos, vienen muchas preguntas. ¿Habrá cosas indebidas aún en mi matrimonio? ¿Habrá cosas indebidas aún en mi cónyuge, en mi pareja? ¿Qué será lo indebido? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo realice? Porque es claro que lo indebido es algo impropio, no es adecuado definitivamente. Muchas veces, mis hermanos, nos enfocamos en temas tal vez más profundos teológicamente hablando y dejamos la esencia que usted y yo tenemos que manifestar, mis hermanos, como lo es el amor. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que si usted y yo no tenemos amor, dice Pablo mismo lo dijo, que no somos nada? ¿Verdad que no? Un címbalo, ¿verdad? Un cacho de metal que toca, como decimos en México, ni ton ni son, ¿verdad? Nomás suena. ¿Sí o no? Si usted y yo decimos que somos hijos de Dios y tenemos el amor de Dios y somos o tenemos algún cónyuge cristiano, ¿cómo lo estoy llamando? Esa es la pregunta. ¿A la manera de Dios? ¿O de una manera incorrecta, de una manera indebida? ¿Qué es lo debido, por cierto? Ya que estoy tocando el tema de lo indebido. ¿Qué es lo debido? No tienen que ir ahí, se lo saben mejor que yo. Hay una parte bíblica en San Juan 14:6 que dice: yo soy el camino y yo soy la verdad. La pareja cristiana, mis hermanos, tiene que hablar con verdad. La pareja cristiana, de hecho, no tiene que tener ningún tipo de secretos. Y yo casi puedo asegurar que en el cristianismo hay cientos y cientos secretos, aún entre las parejas, mis hermanos. Yo no sé cuál sea, cada quien se conoce, a Dios no le escondemos absolutamente nada, ¿verdad que no? Yo soy la verdad, y decimos retener el testimonio de un Dios puro, un Dios que no habla más que la pura verdad. Pero el amor, mis hermanos, el amor cristiano tiene que ir muchísimo más allá de lo que la carne muchas veces nos dicta. Y el amor no se sujeta a un simple 14 de febrero, como les explicaba yo a los jovencitos la semana pasada. Jovencitos, tengan muchísimo cuidado. Ustedes no van a conseguir a alguien que simplemente los ame un 14 de febrero. Por eso estamos preparando su corazón, mis hermanos. Si usted y yo retenemos el testimonio de Cristo Jesús, mis hermanos, tenemos que hablar con verdad. No tenemos que tener secretos, mis hermanos. No tenemos por qué esconderle nada, absolutamente nada a los cónyuges, porque es una manera de que te va a desbaratar Satanás a ti y a tus hijos. ¿Sí? ¿Sí sabían que una manera de respaldar a mi esposa y a mis hijos es contándole todo? ¿Sí sabían eso? Yo no te voy a desbaratar, Satanás mismo te va a desbaratar, déjame te digo. Dice la palabra del Señor, sin perder ahí la parte que estamos estudiando. Vayan conmigo bien rápido al libro de Deuteronomios. Si usted pone la mirada, por favor, en el capítulo 32, voy a darle lectura a Deuteronomios capítulo 32, 4 y 5. Y solamente, ¿verdad?, como
como esa palabra de ánimo para que usted y yo despertemos y miremos cuál es el carácter que usted y yo tenemos y qué es lo indebido, bíblicamente hablando, que yo estoy haciendo, porque el carácter de Dios, mis hermanos, no se discute. El carácter de Dios es completo. El carácter de Dios, mis hermanos, tantas y tantas virtudes que tiene que no lo podemos definir. No se discute, no se altera, mis hermanos. Vamos a ver si usted y yo, ¿verdad?, nos asomamos un poquitito a la palabra del Señor, que es ese espejo, y nos reflejemos. Dice la Biblia en Deuteronomios 32, 4 y 5. ¿Está ahí conmigo? Él es la roca. Acuérdense bien, mis hermanos, algo sólido, algo fuerte. Él es la roca cuya obra es medio perfecta, dice. Es perfecta, gracias. Porque todos, dice la palabra del Señor, todos. No hay uno que, no hay ninguno que se le pase. Todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, dice la palabra del Señor. ¿Saben que la palabra inicuo significa sin ley? Dios no es un Dios sin ley, mis hermanos. Y si usted y yo retenemos el amor de Dios, tenemos que aprender a amar con el amor, con ley. Para todo hay leyes, mis hermanos, para todo hay reglas. Si no hubiera cláusulas, mis hermanos, ¿qué sería de este mundo? ¿Cuántos tienen un carro? ¿A cuántos les vendieron un carro nomás así? Oye, ¿te quieres llevar mi carro? Te lo vendo. Ah, sí. ¿Cuánto me das? Pues dame 5,000. Sí, pero nomás llévatelo. Sin papel, llévatelo. ¿Cuántos lo compran? Sin en cambio, a nosotros sí nos alcanza, a nosotros sí nos engaña nuestra carne, ¿verdad? Y queremos amar a nuestra manera. Queremos perdonar a nuestra manera. Ah, es que el papel legal no es necesario. Ah, no me digas. Te invito a que compres aquí. Invierte todos tus ahorros en algo y que no te den un título. Y pregúntame después. Pregúntame. Vas a ver si no van a llegar a ver, ¿sabes qué? No, este no es tuyo, no pertenece. A ver, enséñame, muéstrame. Es tuyo. A tu manera. El carácter del Señor, mis hermanos, dice la Biblia que es justo y es recto. Escúchame muy bien de quién es la corrupción, dice el versículo 5. La corrupción no es suya. ¿De quién es la corrupción según la segunda parte? De sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. Vaya que sí habló con poco amor Moisés. ¿Qué les parece? Muchas veces, ¿verdad?, que usted y yo nos damos la tarea de hablar a las personas y de traerles, en este caso, ¿verdad?, cosas que los están lastimando, les están haciendo daño. Hablamos verdad y la verdad sí que duele. Hermanos, ¿qué otra cosa te puedo hablar para que usted y yo podamos ser bendecidos? Usted le dice la palabra del Señor que era el hombre más manso en aquella época. Y fíjense nomás, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, cómo les habló. Pueblo loco e ignorante. Dice, no es Él tu Padre que te crió. Él te hizo y Él te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu padre y él declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán. ¿Cuántos quieren verdaderamente moldear o aprender a hacer cosas a la manera de Dios, de una manera correcta, de una manera de vida, mis hermanos? Déjame y te digo que tenemos que empezar por amar, ¿ok? Dice la palabra del Señor que las cualidades entre muchísimas y la que de hecho manifiesta por encima de todas Dios es el amor. ¿Sí sabían eso? ¿Sí saben que el amor de Dios es una cualidad tan transparente que si tú y yo pudiéramos mirarlo? Miren, mis hermanos, Él no esconde absolutamente nada. Mira, si lo miramos, ¿ok?, en este caso literalmente, pudiéramos notar la transparencia, mis hermanos.
En Dios no se encierra ni un tipo de mentira. Y algún día lo vamos a ver, mis hermanos, tal y como Él les dice la palabra del Señor, pero por lo mientras tenemos la palabra que no tiene absolutamente ninguna manera equívoca en la que usted y yo podamos decir, oye, es que a mí no me ha quedado claro, hermano. A mí no me ha quedado claro. ¿Cuántos saben que muchas maneras indebidas, entre unas cosas que voy a mencionar, es la que muchos cristianos queremos vivir nuestra soltería? Muchos cristianos queremos vivir prácticamente nuestra soltería pensando, haciendo, incluso, ¿verdad? Nos damos muchas veces ¿qué puedo decir? La confianza de decir, yo puedo meter a una persona, o puedo visitar a una persona soltera de un sexo opuesto y no pasa nada, decimos. Eso es lo que nos atrevemos a decir. Ahora, ¿qué tan sabio es, mis hermanos, eso? ¿Es debido, yo les pregunto? Por supuesto que no es debido. Pablo le habló de una manera, no tienen que ir ahí, solamente escuchen, de una manera ejemplar, ¿verdad? A las solteras, que en aquella época, según primera de Timoteo 5:5, le ayudó a las viudas, pues, mis hermanos. ¿Cuántos saben que las viudas también tienen tremendas tribulaciones en sus vidas? Dice, la viuda que ha quedado enteramente sola, acuda a Dios en busca de ayuda y pasa día y noche en oración y súplica. Pero la viuda que se entrega al placer ya está muerta en vida. Yo les hago una pregunta: ¿a qué soltero se le ocurre invertir su vida en oración, en ayuno y en servicio a Dios? ¿A qué soltero que vive en la carne? Yo les hago una pregunta. ¿Verdad que no? Sin en cambio, ¿verdad? La manera de Dios nos enseña una manera plena, una manera completa. Muchas personas queremos enderezar nuestro matrimonio, mis hermanos, haciendo cosas, ¿verdad?, sin comunicarlas. ¿Cuántas esposas han metido en deudas a sus esposos? Marco, ¿crees que no tiene nada que ver con el amor? Ah, no me digas. Entonces, ¿qué tiene que ver con el amor? ¿Nomás dormir calientito, como le digo yo a los jovencitos? O sea que el amor es nomás acostarte en una cama, échate el zarape, apaga la luz y bendito amor. A eso hemos llegado, mis hermanos. A esa hayamos llegado a malinterpretar el verdadero amor, mis hermanos, cuando sabemos que el verdadero amor es incluso no meter en deudas al esposo, mis hermanos. ¿Qué tan prudente es endeudar al esposo y ni siquiera le dices, ni siquiera le pides la opinión? ¿Saben, mis hermanos, que en la prudencia de una verdadera sierva de Dios o un siervo de Dios, en la prudencia tiene que caber, ¿verdad?, el principio de o comunico mi verdad o le hago como yo puedo? Déjenme les digo que eso es parte del amor y lo estás haciendo de una manera indebida. Por eso Pablo les dijo todo lo que es indebido. No tienen que ir ahí, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Proverbios 1:3 que los proverbios es para recibir el consejo de prudencia. ¿Cuántos saben, mis hermanos, que un proverbio son esas cápsulas cargadas de sabiduría y de inteligencia de parte de Dios para que usted y yo obremos de una manera sabia? Proverbio no nomás es para que usted y yo no lo memoricemos. ¿Ah? Si saben que un papa y un sacerdote tiene la capacidad de grabarse una misa. ¿Cuánto dura una misa, por cierto? ¿Una hora? ¿45 minutos? ¿O más de una hora? Ayer hubo una, por cierto, allá en el Vaticano, allá en México, si escucharon. Yo curiosamente me fui a cortar el cabello y miré que estaba ahí el Papa San Francisco, supuestamente ellos, y estaba oficiando una misa en español. Y estas personas tienen una tremenda capacidad, mis hermanos, de grabarse todos y cada uno de los ritos que se van repitiendo parte por parte, sin equivocación. ¿Qué tan habituados estamos nosotros a la prudencia
y al ritualismo, mis hermanos. Porque déjenme le digo que usted y yo también, de una manera impresionante, nos grabamos versos bíblicos, pero los discernimos. Déjenme le digo una cosa, mis hermanos, los quiero animar. Si usted se sabe un verso bíblico, pero no lo sabe discernir, es que no lo está viviendo. No lo está viviendo. Se lo digo de todo corazón. Una persona prudente, mis hermanos, es esa persona que piensa acerca de los riesgos posibles y modifica su conducta para no sufrir o para no provocar sufrimientos, prejuicios, en este caso en la pareja. Una mujer sabia, una mujer prudente, una mujer que es juiciosa y equitativa, lógicamente tiene que decirle al esposo o comunicarle su necesidad. Oye, esposo, mira, necesito esto y necesito aquello. Eso sí es debido, eso es equitativo y eso es juicioso, ¿sí? Y eso es prudente. Dice la segunda parte que el amor de Dios tampoco busca lo suyo. Si usted va conmigo, por favor, a Corintios 13. Esto es para que usted y yo reaccionemos, mis hermanos, y que no sea un simple 14 de febrero, cuando usted y yo podemos decirle a nuestros, en este caso a su cónyuge, expresar el amor un día, expresar el amor tal vez, ¿verdad?, nomás una fecha, pero tal vez usted una vez que pasan las fechas importantes, comienza una vez más a hacerlo indebido. Dice la palabra del Señor en el versículo 5 que el amor no hace absolutamente nada indebido y que no busca lo suyo, ¿verdad que no? ¿Qué significa, Marco, que el amor de Dios no busca lo suyo? ¿Saben, mis hermanos, que cuando usted y yo no buscamos lo suyo, eso prácticamente está manifestando una tremenda ausencia de egoísmo? No existe el egoísmo porque yo no quiero, vamos a decirlo, placerme a mí mismo. Eso es lo que explica, ¿verdad?, la palabra suyo en el idioma original. Libre de egoísmo, mis hermanos, una ausencia total de egoísmo. ¿Saben que la persona egoísta es aquel que antepone todos y cada uno de sus intereses antes que atender a la persona que tiene enfrente o a la ajena? La persona, mis hermanos, que no busca lo suyo es una persona prácticamente regenerada, mis hermanos. Es una persona que se ha dado la tarea y tiene como satisfacción dejar el yo a un lado. Eso es el ego, mis hermanos. El egoísmo es algo con el que usted y yo luchamos todos los días. ¿Ok? Todos los días. Una persona que no tiene en sí egoísmo va a aprender a hacer las cosas y no va a buscar lo suyo. ¿Ok? El yo, el siempre yo y el nada más que yo y toda la atención a yo queda absolutamente, mis hermanos, por debajo. ¿Ok? De hecho, en la mayoría de casos, las personas no regeneradas manifiestan una tremenda, mis hermanos, ¿verdad?, una tremenda, ¿qué puedo decir?, manifestación de orgullo, mis hermanos. ¿Saben que usted y yo tenemos un ejemplo perfecto en Cristo Jesús? ¿Saben que Cristo Jesús no miró a quienes servían? ¿Saben que Cristo Jesús no se dio cuenta, o mejor dicho, no puso el énfasis a quien estaba ayudando? Cristo Jesús simplemente asistió. Cristo Jesús, mis hermanos, correspondió. Cristo Jesús se esforzó. Ni siquiera estaba preguntando, oye, ¿a poco se lo merecerán? Imagínense que Cristo Jesús hubiera dicho, oye, ¿se lo merecen, Padre? Filipenses 2.3, si quiere ir por favor conmigo, rápido. Filipenses 2.3 dice la palabra del Señor. Dice la Escritura: nada hagáis por contienda o por vanagloria. ¿Están ahí? Nada. Si se entiende, ¿verdad? Que si no lo tengo que decir en otro idioma. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad,
estimando a cada uno, a los demás, como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo que, mis hermanos, por lo suyo propio, sino que cada quien también por lo de los otros. ¿Saben, mis hermanos, que hay una triste realidad en muchísimas parejas? Hay muchísimas parejas que se la pasan recordando cuánto me va a tocar si es que nos divorciamos, cuál es mi parte. Ni se te ocurra ponerle aquí los ojos porque esto es mío, esto me lo heredaron a mí. Siempre mirando propios beneficios, mis hermanos, buscando siempre tener más, siempre mis intereses privados, y yo no los comparto con nadie, ni siquiera contigo. A mí no me interesa lo que piense mi cónyuge, mi pareja. Mis hermanos, eso será buscar agradar al que tengo enfrente. Yo les hago una pregunta. Eso sin duda se llama egoísmo, ¿sí o no, mis hermanos? ¿Verdad que sí? ¿Cuál sería la manera de Cristo Jesús? ¿Cuál sería la manera que yo la puedo hacer? Escúcheme muy bien, iglesia. ¿Cuántos se dan la tarea de que cuando amanece ores por tu esposa? ¿Cuántos se dirigen a la cama de sus hijos y oran por ellos o les dan un beso? Ustedes no tienen que contestarme, simplemente yo los animo. ¿Cuántos se dirigen a hacer eso? Yo les hago una pregunta. ¿Eso es indebido, parejas? Oye, Marco, no, es que creo que estás exagerando, Marco. ¿Le puedes arrancar a la Biblia? ¿Puedes arrancar una hoja? ¿Ah? A lo mejor te haces un avioncito con ese cacho de Biblia que le arrancas. ¿Cuántos se dan esa tarea, mis hermanos? Decirle, oye, hoy es lunes, perdón, bueno, vamos a agarrar un lunes, mañana es lunes. Señor, dame tu sabiduría, porque me pesa ofender a mi cónyuge, me pesa ofender a mis hijos. Dame tu sabiduría, Señor, y tu inteligencia, que cada vez que yo vaya a la palabra del Señor, medite yo en cada uno de los versos bíblicos. Señor, y yo no quiero ofender a mi pareja, me dispongo mi corazón, Señor. Hoy voy a ser el mejor esposo que ayer todavía. ¿Cuántos se dan esa tarea, mis hermanos? Ah, miren, ahí ya estoy copiando el carácter de Cristo Jesús. Ya no es a mi manera. Si usted no lo hace, no se sienta mal. Háganlo. Porque gloria al Señor que usted está vivo. Y mientras hay vida, dice la Biblia que hay esperanza, ¿sí o no? ¿Ah? Porque donde hay celos y contención, dice la palabra del Señor, ahí hay toda perturbación y hay toda obra perversa, según Santiago 3:16, mis hermanos. En el versículo 5 ahí mismo dice la Biblia, ahí en Filipenses dice, haya pues en vosotros este sentir, en vosotros, ok, mis hermanos, en usted y en mí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, dice la palabra del Señor, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, dice, en forma de siervo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¿Saben, mis hermanos, que la palabra despojar, del griego que no, significa vaciarse? Es decir, al egocentrismo, mis hermanos, al ego no le des ni la misma cálida, ¿eh? Es como un vaso, mira, como un recipiente lleno, mira, agarra y Señor, hoy dispongo mi corazón, voy a vaciar mi ego en la basura. No lo necesito, definitivamente necesito tus verdades, Señor. Quiero amar a tu manera, no quiero hacer cosas indebidas, porque yo sé que vienes pronto y yo quiero estar a cuentas contigo, y yo quiero que mi galardón y la corona que tienes a todos los que le aman, ¿verdad?, me la entregues como un hijo digno de ser llamado, en este caso, ¿verdad?, heredero tuyo. ¿Saben, mis hermanos, que en el amor verdadero hay una ley? ¿Qué es esa ley? ¿Me la explicas, por favor, Marco? Claro. Si usted da amor, vamos a hablar de parejas, ¿ok? Después voy a tocar el lado injusto. Si usted le da el amor
el amor de Dios a su pareja, la Biblia asegura que usted va a recibir amor. Esa es una ley que existe en el amor. Si usted extiende el perdón, déjeme le digo que usted siempre va a recibir perdón. Porque esa es una ley de Dios, del amor de Dios. No falla. Si usted siembra confianza en su cónyuge, en su pareja, yo le aseguro que confianza va a recibir. Esa es una ley. Si usted siembra las atenciones sobre su cónyuge, sobre su pareja, mi hermano, yo le aseguro que usted va a recibir exactamente atenciones, porque esa es una ley. Oye, Marco, no, ¿qué pasó? ¿Hay un lado injusto? Claro que sí, déjame te lo explico. Marco, yo ya me cansé, ya di todo lo que tengo para darle. La amo, la perdono, le extiendo siempre, ¿verdad?, mi ayuda. Ya hice todo lo que está a mi alcance. ¿Y qué crees, Marco? No puedo recibir nada. Escúcheme muy bien. Grande es tu tesoro en los cielos, grande es tu galardón en los cielos. Porque si la persona que tienes a un lado tuyo es injusto, déjame te digo que tú y yo tenemos un Padre que no falla y Él no es injusto. Él sí te va a cumplir, ¿ok? Porque muchas veces sucede, yo estoy hablando, ¿verdad?, de la ley prácticamente en el amor de Dios hacia tu cónyuge. No falla, es casi imposible, mis hermanos. Ese amor yo le estoy sembrando a mi hija en este caso, ¿verdad?, como sexo opuesto. No falla, mis hermanos. Yo he cosechado una buena amistad con mi hija. Yo he cosechado amor en ella. La puedo perdonar, la corrijo con amor, ¿okay? Y ella hace lo mismo conmigo. Pero ella tiene mi entera confianza, mis hermanos. Ella se puede asomar de mí, en mi persona se puede asomar, mis hermanos. Ni siquiera la clave de la computadora se la ha escondido, mis hermanos. Cuando ella llega a la casa, ella puede abrir mi computadora. No me tiene que estar diciendo, oye, papá, me la deslaqueas, por favor, en control remoto. Él abre. Y yo he cosechado una tremenda confianza en ella. Y cuando tiene algo que esconderme, déjenme les digo que agache su mirada, porque eso no lo ve en mí. A ver, volteame a ver. ¿Hiciste eso? No lo hice, papá. ¿Cómo se va a reflejar entonces la confianza si usted y yo la estamos escondiendo? La transparencia, mis hermanos, cuando usted y yo comenzamos a esconder cosas, mis hermanos, ya no se transparenta, ¿ok? Mira, comienza a poner cachos de mosaico, de dudas, y ya no le creen nada. Yo he escuchado hijos que dicen, oye tío, oye primo, oye amigo, a mi papá y a mi mamá ya no les creo nada. Wow, qué terrible. Puras mentiras. Bueno. Hay un Dios, mis hermanos, que es justo, que si usted está teniendo dificultades y no está prácticamente recibiendo cosas que le parecen injustas, hay un Dios que es justo, mis hermanos. Hay un Dios que te va a retribuir de una manera plena, ¿ok? Imagínense, mis hermanos, muchas veces decimos, oye, Marco, es que traigo una amargura tremenda, ¿por qué? Es que lo que yo hago no le importa a mi cónyuge. Lo que yo opino tampoco le importa a mi cónyuge. Rechazos, críticas, no sé, me traiciona constantemente. Hermanos, déjenme les digo una cosa. Asómate al testimonio de Cristo Jesús. Asómate a la vida de Cristo Jesús, así de fácil. Él es el único que te va a arreglar esa situación tan terrible. Miren, meditando en esto, si Cristo Jesús hubiera sido alimentado de críticas, de rechazos, si Cristo Jesús se hubiera alimentado, mis hermanos, del rechazo y de la traición que incluso recibió de las personas que Él mismo personalmente discipuló, si ese hubiera sido, mis hermanos, el alimento de Cristo Jesús, mis hermanos, ¿qué hubiera sido de Él? Yo les pregunto. Y muchas veces usted y yo queremos edificar en eso. Eso es imposible, mi hermano.
Ese no es el amor de Dios, esa no es la manera de Dios, mis hermanos. Imagínense a Cristo Jesús. Oye, Padre, ¿sabes qué? Creo que el amor que tú pusiste en mí, mira, está marcado ya en la agujita roja, está bien escaso ya, Señor. ¿Sabes qué, Padre? Definitivamente, mira, escoge a Judas, escoge a Pedro, yo no voy a ir a la cruz, ¿ok? No hay trato, Padre, ¿ok? Ahí tienes a Jesús, mira, bien derrotado en la esquinita de la casa, llorando. Imagínense, mis hermanos, ¿qué hubiera sido de usted de mí que Cristo Jesús hubiera hecho eso? Él simplemente, mis hermanos, se entregó así de fácil. Y si usted y yo nos entregamos simplemente, yo le aseguro que va a resultar, mis hermanos, puedo decir, va a haber frutos, ¿ok? Yo no tengo ninguna duda, mis hermanos, que entre el cristianismo hay parejas que se han dejado de amar. No tengo ni la menor duda que entre la iglesia hay muchísimas parejas que se han dejado de amar. Así de sencillo, mis hermanos, ¿ok? Muy probable estén fundamentados en cosas, en situaciones difíciles, pero no están fundamentados en Cristo Jesús, mis hermanos. ¿Saben que la Iglesia Católica hizo un error garrafal al fundamentar en Pedro? San Mateo 16, 18. La Iglesia Católica, usted mira todos los matrimonios, mis hermanos, uno que otro moralmente, pues por ahí nos pone la muestra. Pero miren, mis hermanos, miren, en sus matrimonios hay fornicación, hay adulterio, hay mentiras, hay robos, hay hurtos, falta de perdón, falta de apoyo, infidelidad, divorcios, pleitos, odio, amor fingido. Mis hermanos, ¿quién les dijo que San Pedro es la roca de la iglesia? San Mateo 16, 18, cuando ustedes lo quieran leer. No tengo ninguna duda que muchas parejas cristianas están fundamentando en San Pedro, mis hermanos. Por eso la situación está pero tan terrible, mis hermanos. ¿Okay? El verdadero amor no busca si el otro te da, que de hecho es su responsabilidad, ¿ok? No se me esconda, es tu responsabilidad y la mía. El verdadero amor, mis hermanos, no busca a quién servirle, simplemente sirve. El verdadero amor, iglesia, no busca quién es amable, simplemente es amable. Ese es el verdadero amor, cristianos. Jesucristo nos amó, mis hermanos, y nos sigue amando con su vida. Y si usted y yo amamos y perdonamos, mis hermanos, con el amor de Cristo, déjenme les digo que ese amor nunca va a dejar de ser, porque es amor eterno, mis hermanos, ¿okay? Yo les hago una pregunta: ¿cuántos merecíamos el perdón de Cristo? ¿Cuántos merecíamos el perdón de Dios? Yo les hago una pregunta: nadie, bíblicamente hablando, ¿okay? Imagínense, mis hermanos. A ver, déjame ver, padre. Yo creo que aquí en Minneapolis, no, hombre. En Minneapolis está registrado un mayor número o índice de lesbianismo. Oye, padre, creo que aquí no. Bueno, hijo, pues sí, que le vete para ahí, Juan. A ver cómo está la situación allá en Wyoming o en Wisconsin. Imagínense, mis hermanos, si ese hubiera sido el carácter de Cristo, mis hermanos. Él lo dijo: padre, yo sé que no lo merecen, pero aquí estoy. Por eso usted y yo, mis hermanos, muchísimas veces tenemos cientos y cientos de problemas, ¿ok? Y decidimos amargarnos antes que hacer lo correcto, ¿no? Nunca te pongas tu orgullo, mis hermanos, ¿ok? Nunca antepongamos nuestro orgullo a la situación, ¿ok? Nunca digamos: no se lo merece. Nunca digas: es que no es digno de mi amor, no es digno de mi perdón. Nunca se lo digas, mis hermanos. Esas actitudes, de hecho, te llevan a perder la misma comunión con Dios. Te llevan a perder la comunión con Dios, iglesia, ¿ok? Ya no hay armonía con Dios, por ende, tampoco va a haber armonía en tu matrimonio o en tu familia, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso no es en conformidad a la palabra del Señor, eso es indebido. Eso busca lo suyo propio, de hecho, ¿ok? Muchas veces, ¿verdad? En muchas ocasiones me dicen, a veces, ¿verdad? Las personas: oye, ¿sabes? Yo constantemente platico con alguien, ¿verdad? Y creo que
creo que esto es lo correcto. Es que yo sostengo una conversación con alguien. Eso es lo que las personas dicen. ¿Okay? Yo te hago una pregunta: si estás platicando con el Dios vivo, lógicamente tienes que hacer las cosas como Dios las estableció. A ver, ¿me puedes platicar un poquitito más? No, mira, es que esto he hecho esto más, y esto lo he hecho así, y esto no está bien, esto tampoco. Pero yo siento, ¿verdad?, esa comunión con alguien. Pablo le dijo al pueblo de Corinto: pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera atrofiados o extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué significa eso? Hay personas que están platicando con el mismo Satanás. Si las cosas no están, mis hermanos, en el lugar que Dios las estableció, no sé quién te esté soplando. Muy probable que tus sentidos hayan sido extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, como le dijo Pablo ahí en 2 de Corintios 11:3 al pueblo de Corinto. Es muy probable. ¿Okay? ¿Por qué los sentidos son extraviados, mis hermanos? La palabra extraviado significa, según el griego, secarse, significa consumirse, significa arruinarse. Eso nos trae como consecuencia depravación, mis hermanos. También dice la definición que nosotros nos viciamos, ¿okay? Nos corrompemos. E incluso nuestra manera moral, ¿okay?, tiende a ser un trapeador sucio, mis hermanos. ¿Cuántos saben que la mujer, mis hermanos, tiene que ser amada por los maridos como Cristo amó a la iglesia? ¿A cuántos les cuesta entender ese principio? Yo les hago una pregunta, iglesia. ¿Cuántos saben que la mujer tiene que ser amada así como Cristo amó a la iglesia? ¿A cuántos tienen problemas de entender este principio? Les hago una pregunta. Nadie. ¿Cuántos tenemos problemas para cumplirlos? ¿Ven cómo no es lo mismo saberse el versículo que meditarlo y discernirlo para poder vivirlo? Pidamos discernimiento, mis hermanos. Seamos humildes, Señor, revélame tu palabra, revélame tu esencia, porque mira, sí sé, ¿verdad?, que es San Juan 17 o yo no sé, ¿verdad?, cualquier versículo, hablemos de San Juan 15:7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecéis en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ok, ya te lo supiste, ahora disciérnemelo, para que lo puedas vivir, para que lo puedas aplicar. Discierne, o sea, no lo uses nomás como una simple poesía, porque en sí las poesías también se nos olvidan. Pero cuando usted y yo discernimos, mis hermanos, nunca se nos va a olvidar de aplicarlo. El mismo Espíritu de Dios te va a dar la convicción y te va a decir: así es como debe ser, amigo. Así es como debe ser. No es el Padre, no vayan a decir que el Espíritu de Dios es el Padre. Es otro tema, no me voy a meter en eso. Hay un orden. Una pregunta, parejas. ¿Cristo Jesús traicionó a la iglesia mientras estaba aquí en la tierra? Estoy traicionando a mi pareja. ¿Cristo Jesús abusó de la iglesia cuando estaba aquí en la tierra? Yo les hago una pregunta. Estoy abusando de mi esposa. ¿Cristo Jesús, mis hermanos, criticó a la iglesia más ya no poder cuando estuvo aquí en la tierra? ¿Estarías criticando a mi cónyuge? Yo les pregunto. ¿Cristo Jesús la dejó de amar por algún momento? Yo les pregunto. Ni siquiera hasta el día de hoy nos ha dejado de amar. Entonces, ¿por qué yo siento como que ya dejé de amar a mi cónyuge? ¿Por qué? ¿Cristo Jesús ha dejado de ser cariñoso con la iglesia? Hasta el día de hoy no. Pero muy probable yo con mi esposa sí. ¿Cristo Jesús, mis hermanos, ha renunciado a acariciar a su iglesia? Hasta el día de hoy no. Y bíblicamente hablando, nunca. Entonces, ¿por qué yo ya dejé de acariciar a mi cónyuge?
porque yo ya dejé de acariciar a mis hijos. Cristo Jesús ha dejado de proveerle a la iglesia. Entonces, ¿por qué yo de repente dejo de proveer a los míos? Pablo dijo algo bien sabio, mis hermanos, pero que estaba viviendo porque lo discernió. Dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo es el que actúa, mis hermanos. Muchas veces la pareja, ¿verdad? Ya no te toma en cuenta. Muchas veces dices, pues ya perdí el interés. Creo que ya no me place atenderlo, dices tú. Creo que me place más ignorarlo. Y dice la palabra del Señor en el versículo 8 ahí de Filipenses, dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte en cruz, ¿verdad que sí? Muchas veces, mis hermanos, se nos olvida que cuando usted y yo nos humillamos, ¿sabe lo que hacemos? La palabra humillar del griego tapeinos significa rebajarse. ¿Sabes por qué Cristo Jesús fue exaltado, mis hermanos? Porque se rebajó. Y Él tenía todas las virtudes, ¿ok? Todas las virtudes las tuvo. Así, en cambio, Él se rebajó. Muchas veces usted y yo nos cuesta rebajarnos porque decimos, no, pues mira, yo ya siento como que Dios ya no está conmigo, yo como que siento, yo no sé, Marco, pero ya el amor de Dios creo que ya se alejó de mí. Yo no sé por qué. San Juan 8:29, vayan rapidito por ahí, ¿verdad? Porque muy probable sea tu situación, ¿verdad? Pero Dios quiere animarte, Dios quiere hablar contigo muy, pero muy personal. Y dices tú, no, Marco, es que yo no sé, estoy desanimado, no siento eso, ya no siento la ayuda de nadie. 8:29, vamos a respaldar lo que le estaba yo compartiendo. Cristo Jesús absolutamente nunca ha dejado de ser, Él es el mismo. ¿Están ahí conmigo? 8:28 de San Juan. Dice la palabra del Señor. 8:29, perdón, de San Juan. ¿Están ahí? Porque el que me envió, ¿qué dijo Cristo Jesús, mis hermanos? Conmigo está. No me ha dejado solo el Padre. Pero ¿por qué no dejó solo el Padre a Cristo Jesús, Marco? Tienes la respuesta. Porque yo hago siempre ¿qué? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron por qué nos sentimos todos apachurrados de repente? ¿Ya vieron por qué de repente nos sentimos? Es que yo siento que ya no me protege, ya no me atiende, ya no me consuela, ya no está cerca de mí. Déjame te digo que la palabra Emmanuel significa Dios entre nosotros. ¿Qué dijo Cristo Jesús? No me abandonó el Padre porque yo hago lo que le agrada. Pero cuando busco lo mío y cuando hago lo indebido, ¿qué creen mis hermanos? ¿Qué sucede? El Espíritu de Dios se conquista. Dice la otra parte en el libro de Corintios, mis hermanos, que el amor tampoco se irrita si está ahí conmigo. ¿Están ahí, verdad? Dice la Biblia que no hace nada indebido y tampoco busca lo suyo. Y la segunda parte dice que no se irrita. Ok, escúchenme muy bien, iglesia. Hay muchísimas ocasiones que tú tienes todos los argumentos válidos y dices, oye Marco, es que yo ya puse todo lo que está a mi alcance, ¿verdad? ¿Y sabes qué? Ahora sí tengo argumentos válidos para echarle culpas, para no perdonarlo o perdonarla. Ahora sí tengo excusas, ¿verdad? Ahora sí tengo la razón, ¿ok? ¿Y sabes qué? Decidí no hacer lo que la Biblia dice. Bueno, cosa de cada quien. Pero escúchame muy bien. El cristiano, por más argumentos válidos, el cristiano, mis hermanos, por más excusas válidas que tenga, se nos prohíbe irritarnos. Escúchame muy bien lo que dice la palabra del Señor según Santiago 1:20, no vayan ahí. Porque el enojo, se lo voy a leer en una versión diferente a la Reina Valera. Dice la Reina Valera que porque la ira del hombre no obra la justicia, ¿verdad que sí? Escúchame muy bien lo que dice la versión Biblia al día.
Porque el enojo no deja a la gente, escúcheme bien, vivir con justicia como Dios quiere. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega hacer lo indebido, mis hermanos? No deja vivir a la manera que Dios quiere, mis hermanos, ¿ok? Por eso despójense, dice la Biblia, por eso despójense de toda suciedad y de maldad que tanto abunda. De esa manera podrán recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. Esta palabra tiene poder para salvarles la vida. La Biblia dice, mía es la venganza, no la busquemos usted y yo, mis hermanos. Hebreos 10:30. ¿Qué es lo contrario de irritarme? Una persona apacible, mis hermanos. Una persona apacible, déjenme les digo, iglesia, es una persona que tiene su dominio propio, ¿ok? Una persona que tiene el dominio propio no es una persona iracunda, no es una persona que se enoja, ¿ok? Una persona que se enoja, mis hermanos, regularmente no piensa, pierde los estribos, no le gusta razonar, ¿ok? Una persona, mis hermanos, que tiene y que ejerce el dominio propio, ¿ok? ¿Cómo muestra el dominio propio? Es una buena pregunta. A través de lo que pensamos y a través de lo que ejercemos. Pero si yo no pienso, yo no discierno palabra del Señor, ¿qué es lo que yo voy a ejercer? ¿Ah? Pónganse de pie, por favor, mis hermanos. Vayan por favor conmigo a la última parte del versículo Corintios 13, versículo 5. Dice la palabra del Señor: que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo propio, no se irrita. Y dice la última parte que el amor tampoco guarda rencor, ¿verdad que sí? Ok. Dice la Escritura, según Santiago 1:19, si me quiere acompañar, por favor. Por esto, amados míos, hermanos, si usted quiere ir conmigo, 1:19 del libro de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre, no hay excepción, ¿ok? Todo hombre sea pronto para oír, y también todo hombre tiene que ser tardo para hablar, y también todo hombre tiene que ser tardo para irarse. En el versículo 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué significa eso de que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, iglesia? Usted y yo tenemos que estar listos para escuchar, ¿ok? Usted y yo, mis hermanos, tenemos que estar listos para escuchar la instrucción bíblica, pero tenemos que ser lentos para responder y tenemos que ser lentos para enojarnos, ¿ok? Les voy a dejar una tarea. Ejercítenlo. Ejercítenlo. Dios les va a enseñar mucho, ¿ok? Simplemente ejercítalo así como la Escritura lo explica, ¿ok? Porque el amor no tiene que guardar nada de rencor, iglesia. Porque la palabra rencor, del griego hebreo, significa un estallido de enojo, cólera y dolor. Y cuando usted y yo estamos en esa área, mis hermanos, el rencor nos engaña prácticamente, ¿verdad? Y nos cataloga como personas indignas, como gente sin valor, gente depravada, como gente incuriosa. Tenemos que tener cuidado, mis hermanos, que no nos engañen, ¿okay? Cierren sus ojitos, por favor. Vamos a terminar con una oración. Padre, en nombre de Cristo Jesús, te doy la gloria y la honra, Señor, y gracias por bendecir a tu iglesia. Señor, hoy es un día en el que secularmente se celebra el amor y la amistad, Padre. La Biblia dice ahí en tu palabra, primera de Juan 4:8, que tú eres amor, Señor. Y el amor nunca deja de ser, Señor. Dice la palabra del Señor: pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Sabemos que los mandamientos del Señor no son gravosos, porque el amor de Dios siempre busca el bien del otro, y por lo tal no va a ser una carga para usted y para mí.
Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro por todas y cada una de las parejas, Señor, cristianas, para que ese fuego, Señor, ese amor, Padre glorioso, se vuelva a avivar en ellos, Señor. Para que ellos personalmente vayan ahí delante de tu presencia, Señor, y ellos puedan, Señor, escudriñarse y mirarse al espejo de tu palabra y decir si verdaderamente están amando con el amor que tú has puesto en los corazones, o están amando de una manera indebida. Tal vez estamos amando de una manera injusta, de una manera impropia, Señor. Y ese no es tu amor, porque tu amor nunca deja de ser, porque tú eres un Dios eterno y tus virtudes son eternas, Señor. Te damos gloria y te damos honra, te damos la alabanza y te damos el poder. Ministra a tu iglesia, Señor, y te pedimos perdón, Señor, si hemos dejado de amar, Padre. Ayúdanos, Señor, a amar con ese amor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Recibe la gloria y la adoración y recibe un aplauso. Un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Estar aquí en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, iglesia, por su participación. Que Dios los bendiga.